Es habitual cruzarse con individuos que manifiestan descontento constante, ya sea por el tráfico, sus superiores, la situación económica o las condiciones meteorológicas. No obstante, pocos son conscientes de que la queja silenciosa es un importante obstáculo para el desarrollo tanto personal como profesional. Quejarse puede parecer algo sin importancia, incluso una forma de liberar tensiones. Sin embargo, el cerebro no lo interpreta de esa manera. Cada vez que nos quejamos, el sistema neurológico afianza la idea de que somos incapaces de influir en el mundo que nos rodea. Y cuando esta sensación de impotencia se convierte en una costumbre, el fracaso deja de ser una excepción para convertirse en la norma. Este análisis se inspira en la sabiduría práctica de Jack Ma, el fundador de Alibaba, y en los descubrimientos científicos que demuestran cómo el simple hecho de dejar de lamentarse puede transformar de manera tangible y cuantificable el rumbo de nuestra existencia. Jack Ma fue rechazado en numerosas ocasiones para empleos, en universidades, por entidades gubernamentales, inversores e incluso por la cadena de comida rápida KFC. A pesar de ello, nunca se dejó llevar por la queja. En lugar de eso, desarrolló una habilidad singular: transformar cada puerta que se le cerraba en un cimiento para construir un imperio. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que revela la queja acerca de tu perspectiva del mundo? Y lo que es más importante, ¿qué cambios se producen en tu interior cuando decides dejar de quejarte? Todo se transforma porque el cerebro se modifica. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar a continuación. Aparentemente, la queja es una reacción emocional, pero en esencia, se trata de un intento desesperado por recuperar el control. Cuando algo no sale como esperábamos, una crítica, un despido, un fracaso, el cerebro se pone en modo de defensa y en lugar de buscar soluciones, se dedica a buscar culpables. Este es el reflejo de uno de los mecanismos más antiguos del cerebro: la externalización de la culpa como estrategia para sobrevivir en sociedad. En psicología esto se conoce como locus de control externo. Es la tendencia a creer que los acontecimientos de la vida están determinados por factores que escapan a nuestro control: la suerte, el destino, el gobierno o las acciones de otras personas. Y aunque esta percepción pueda aliviar momentáneamente el dolor del fracaso, socava silenciosamente nuestra autonomía. Porque si el problema siempre reside en los demás, entonces la solución nunca está en nuestras manos. Jack Ma comprendió esto desde una edad temprana, incluso sin tener acceso a teorías académicas. Después de ser rechazado en más de 30 ocasiones, incluyendo por cadenas de comida rápida e instituciones educativas, podría haberse convertido en el ejemplo perfecto del resentimiento. Pero en lugar de eso, interpretó cada no como una señal. El mundo no le debía nada, y al no esperar nada, comenzó a construirlo todo. La mayoría de las personas viven esperando reconocimiento, oportunidades o justicia. Cuando esto no sucede, la frustración se manifiesta en forma de queja. Pero esta frustración no surge del fracaso en sí mismo, sino de la ilusión de que tenemos un control absoluto sobre nuestro entorno. La realidad es que no lo tenemos, y cuanto antes lo aceptemos, más rápido podremos acceder a lo que realmente está bajo nuestro poder, la respuesta que damos a los acontecimientos. Este cambio de enfoque del exterior al interior es el punto de inflexión. Y no ocurre por casualidad. La ciencia ha demostrado que las personas con una mayor percepción de control interno son más resilientes, más proactivas y más felices. No porque tengan una vida más fácil, sino porque han decidido no perder el tiempo buscando culpables. En lugar de eso, buscan las causas, y aún más importante, buscan soluciones. En el instante en que eliges dejar de quejarte y comienzas a asumir la responsabilidad, algo invisible pero sumamente poderoso empieza a suceder en tu cerebro. Esta transformación está directamente relacionada con la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro humano posee una notable capacidad de adaptación, siendo capaz de reconfigurarse y establecer nuevas conexiones neuronales en función de las vivencias, las decisiones tomadas y el enfoque de la atención. La corteza prefrontal, área cerebral responsable del pensamiento estratégico y la regulación de las emociones,
se activa de manera significativa al resistir el impulso automático de quejarse. A medida que se fortalece este circuito neuronal, resulta más sencillo adoptar una actitud proactiva ante los desafíos. Este proceso conduce a una disminución de la reactividad y un aumento de la adaptabilidad, cualidades fundamentales para el crecimiento personal y profesional. Investigaciones publicadas por la American Psychological Association revelan que las personas con un locus de control interno, es decir, aquellas que asumen la responsabilidad de sus acciones, muestran una mayor actividad en regiones cerebrales asociadas al aprendizaje activo y al sentido de agencia. Estos individuos no solo gestionan mejor el estrés, sino que también extraen un mayor aprendizaje de los errores cometidos. Un claro ejemplo de esta resiliencia y capacidad de adaptación es la historia de Jack Ma. A pesar de ser rechazado en 10 ocasiones por la Universidad de Harvard, escuchar a inversores calificar su idea como descabellada y ser ignorado por el mercado financiero chino, Ma no se detuvo a lamentarse. En lugar de ello, activó lo que la ciencia actual denomina respuesta de adaptación, utilizando el malestar como catalizador para el aprendizaje. Cada error se convertía en una lección valiosa y cada obstáculo en un ensayo para futuros proyectos. Esta habilidad para transformar la frustración en desarrollo es lo que distingue a aquellos que progresan de quienes se estancan. Cuando el cerebro se expone de forma reiterada a estímulos que fomentan la autorresponsabilidad, comienza a interpretar el fracaso de una manera diferente. En lugar de percibirlo como una condena, lo considera una variable susceptible de modificación. Este cambio de perspectiva es crucial, ya que permite visualizar la posibilidad de corregir los errores y, por ende, evolucionar. Pocas figuras de la historia moderna han experimentado un rechazo público tan generalizado como Jack Ma. Fue rechazado por instituciones educativas, ignorado por reclutadores y desacreditado por inversores. Incluso, fue el único de 24 aspirantes que no logró obtener un puesto en el KFC de su ciudad natal. Cuando Internet llegó a China, muchos lo tildaron de loco por querer construir un imperio digital en un país donde la mayoría de la población carecía de ordenadores. A pesar de todas estas adversidades, Ma perseveró y nunca se quejó. En la práctica, Jack Ma aplicó un principio psicológico de gran alcance: la desidentificación del fracaso. En lugar de vincular su identidad personal a los errores, trató cada no como un dato objetivo, una cifra, un escalón más en su camino hacia el éxito. Esta actitud le permitió mantener la estabilidad emocional frente al desprecio de los demás. Comprendió que, para crecer, era necesario asimilar el golpe sin dejarse contaminar por el resentimiento. Esta actitud refleja una habilidad poco común: la antifragilidad emocional. Este concepto, popularizado por Nassim Taleb, describe sistemas que no solo resisten el caos, sino que se fortalecen gracias a él. Jack Ma utilizó el dolor como un estímulo. Cada decepción lo hacía más perspicaz, creativo y perseverante. Entrenó su cerebro para transformar los contratiempos en guías para la acción. Aún más sorprendente es el patrón que se observa en sus discursos a lo largo de los años. Nunca culpa a nadie de sus fracasos. No critica a las escuelas que lo rechazaron, a los jefes que lo despidieron, ni a los inversores que se burlaron de sus ideas. Para él, quejarse es como remar contra la corriente con un remo agujereado, un esfuerzo inútil que solo conduce al agotamiento. La ausencia de queja es la presencia de enfoque, y esto revela más sobre la fortaleza interior de una persona que cualquier título académico. Como él mismo afirmó, cuando las personas cometen errores y culpan a los demás, nunca regresan. La queja paraliza, mientras que la aceptación transforma. Y cuando se acepta la realidad, se abre la puerta a la reconstrucción. Siga recibiendo perspectivas prácticas que le ayudarán a dominar su mente, empezando por las decisiones más sencillas de su día a día. El cerebro humano dispone de una capacidad de atención limitada. Cada vez que la consume con lamentos, vacía el espacio mental necesario para la creación. La queja actúa como un virus cognitivo. Ocupa los circuitos del lenguaje y la emoción, impidiendo que el cerebro acceda a zonas más elevadas de procesamiento,
como la imaginación, la resolución de problemas y la generación de ideas. Estudios llevados a cabo por el neurocientífico David Eagleman revelan que la creatividad exige un tipo específico de libertad mental, una capacidad para poner a prueba hipótesis, visualizar posibilidades y combinar elementos distintos de forma innovadora. Sin embargo, esto solo ocurre cuando el sistema nervioso se encuentra en un estado de apertura, no de defensa. Y la queja activa precisamente lo contrario: el modo de amenaza, el ciclo de protección, el temor a la exposición. Jack Ma comprendió, de manera intuitiva, que si permitía que la frustración ocupara su campo mental, no conseguiría innovar. Por eso, en lugar de gastar energía intentando demostrar que tenía razón, centraba toda su atención en demostrar que era posible. Así surgió Alipay, uno de los sistemas más revolucionarios de pago digital del mundo, en medio de una avalancha de críticas e incredulidad. Le dijeron que era la idea más estúpida que había tenido. Hoy en día, más de 800 millones de personas utilizan este servicio. La conexión es directa. Donde hay queja, hay estancamiento. Donde hay creación, hay acción. Y el punto de transición entre ambos estados reside en la forma en que interpreta los problemas. Jack solía decir que donde hay queja, hay oportunidad, porque toda queja es un síntoma. Si es capaz de tratarla como una señal de algo que puede mejorarse y no como una justificación para rendirse, activará el modo creativo del cerebro, y ese modo lo cambia todo. Mientras que muchos se aferran al dolor y esperan un alivio externo, los creativos, los verdaderos solucionadores, ven en él un campo fértil. Lo que separa a ambos no es la inteligencia, ni el talento, ni la suerte. Es la decisión de utilizar el dolor como punto de partida y no como punto final. Existe un tipo de crecimiento que no se celebra, que no es noticia, que no atrae aplausos. Es el crecimiento en silencio, aquel que ocurre cuando nadie está mirando, cuando el mundo le ignora, y todo lo que tiene es la opción entre quejarse o evolucionar. Este es el territorio de quienes transforman las caídas en cimientos y los rechazos en combustible. Jack Ma y sus 17 cofundadores comenzaron Alibaba prácticamente sin nada, sin capital de inversores, sin apoyo del gobierno, sin conexiones políticas, solo con una idea que pocos comprendían y una creencia inquebrantable en lo que estaban construyendo. Durante años fueron desacreditados, pero en lugar de entrar en guerra contra la opinión pública, decidieron crecer en silencio. Y eso marcó la diferencia. La lógica es sencilla pero poderosa. Cuanto menos se queja, más escucha. Y cuanto más escucha, más aprende. El silencio que acompaña a la ausencia de quejas abre espacio para la observación profunda, del mercado, de las personas, de uno mismo. Es en este estado donde surgen los grandes ajustes, las reinvenciones, los avances invisibles que hacen que alguien sea imbatible en el futuro. Jim Loehr y Tony Schwartz, autores de The Power of Full Engagement, demuestran que los mayores picos de rendimiento están precedidos por ciclos de recuperación y enfoque interno. En otras palabras, no es en el clamor donde se construyen los verdaderos hitos de la excelencia. Se forjan en la disciplina silenciosa, en la perseverancia discreta y en la mejora continua lejos del foco público. La queja, en cambio, actúa como un ruido molesto que interrumpe este proceso virtuoso. Desvía la atención hacia lo externo, hacia el juicio ajeno y hacia el propio ego. El desarrollo silencioso, por el contrario, exige humildad y sobre todo confianza, no en el resultado inmediato, sino en el propio camino. Jack Ma era consciente de que su visión sería objeto de mofa. Aún así, persistió, porque sabía que no necesitaba la aprobación de nadie para validar su sueño. Su única necesidad era seguir perfeccionándolo, día tras día. Crecer en silencio es como construir un imperio en la sombra, y cuando finalmente se enciende la luz, el mundo se pregunta, ¿de dónde ha surgido? Pero la respuesta es siempre la misma. Ha surgido desde dentro, un lugar al que la queja nunca tuvo acceso. Toda queja comienza con una pregunta mal planteada. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esta pregunta lleva implícita una sensación de injusticia, de castigo inmerecido,
de impotencia absoluta. Pero, ¿qué ocurriría si, en lugar de formular esa pregunta, te preguntaras, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio, aparentemente sutil, pero en realidad profundo, te desplaza del papel de víctima al de protagonista activo de tu propia vida. Y es precisamente ahí donde comienza la transformación. La psicología positiva, cuyo padre es Martin Seligman, ha demostrado que la forma en que interpretamos los acontecimientos negativos influye directamente en nuestra capacidad para superarlos. Las personas con una mentalidad orientada al aprendizaje no conciben los fracasos como amenazas a su identidad, sino como valiosos experimentos. Y donde hay experimentación, hay espacio para volver a intentarlo, de una forma más precisa, más creativa y, en definitiva, mejor. Jack Ma nunca interpretó sus rechazos como sentencias definitivas. Los consideraba, más bien, como valiosas oportunidades de retroalimentación. Cuando las universidades le negaban la admisión, se esforzaba por comprender qué le faltaba. Cuando sus proyectos empresariales eran desacreditados, escuchaba atentamente lo que decían los críticos, no para defenderse, sino para extraer lecciones útiles. Sustituyó el impulso de quejarse por la sana costumbre de investigar, y esto reprogramó su cerebro para prosperar donde otros se rendían. Este tipo de curiosidad no es pasiva, sino una fuerza activa, casi rebelde. Desafía la narrativa predominante del no se puede y se atreve a preguntar, ¿y si sí se pudiera? Esta pregunta abre un abanico de posibilidades, y donde hay posibilidad, la mente se expande. Estudios realizados por los NIH, Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, han demostrado que los estados mentales caracterizados por la curiosidad activan los mismos circuitos dopaminérgicos que intervienen en la motivación y en la búsqueda de recompensas. En otras palabras, la curiosidad es una forma de placer anticipado. Quejarse genera frustración. Investigar genera motivación. La diferencia entre ambas actitudes reside en la forma en que decides interpretar el malestar. Si concibes el problema como un castigo, te paralizas. Si lo concibes como un código que hay que descifrar, avanzas. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Dejar de quejarse no es simplemente un acto de madurez, sino una declaración de independencia. Significa romper con la adicción de culpar al mundo de todos tus males y empezar a construir un mundo que responda a tu fuerza interior. Jack Ma no se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Asia por poseer una mente privilegiada. Llegó a ser quien es porque se negó rotundamente a malgastar su energía en quejas. Canalizó toda su energía hacia la acción constructiva. La neurociencia confirma que la queja frecuente crea rutas neuronales de impotencia y negatividad. En cambio, la autorresponsabilidad, reforzada día tras día, esculpe una mente preparada para lo improbable, lo incierto y lo extraordinario. Cuando dejas de quejarte, empiezas a escuchar, y cuando escuchas, empiezas a comprender. Primero, el problema. Después, a ti mismo. Por último, el camino a seguir. Tal vez hoy te encuentres frente a puertas cerradas. Tal vez haya gente que no crea en ti. Tal vez todo parezca más difícil de lo que debería ser. Pero la clave no está en la magnitud de la resistencia, sino en lo que dentro de ti reside un poder latente, una idea sin explorar y una oportunidad por surgir. Todo esto aguarda más allá de tu última queja. En lugar de lamentarte, edifica. ¿Este mensaje te hizo reflexionar? Entonces hazlo valer. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite este impulso y comenta abajo lo que más te resonó. No olvides suscribirte al canal para más contenidos que transforman tu mentalidad y tu vida. Activa tu cambio hoy.